Bueno, jóvenes, ya está grabando, pero voy a compartir porque todavía no he compartido la pantalla. Listo. Vamos a ver cómo resulta el asunto. Bueno, vamos a empezar con la capa de red. Si lo recordamos, vamos subiendo, ¿verdad? Ya pasamos por la capa física, que era todo lo que era cableado, todos los medios. La capa de enlace de datos, que se trabaja con tramas y que está compuesta por dos subcapas, la MAC, que trabaja hacia abajo, y la LLC, que trabaja hacia la capa de red. Y ahorita pues, bueno, vimos el protocolo de Ethernet y vamos a subir entonces ya a la capa de red. Eh, la capa de red dice que proporciona los servicios para que los usuarios finales, o sea, las personas, intercambien los datos. Entonces, si esta computadora tiene un paquetito y quiere ver una página web, ¿verdad? Eh, Vamos a verlo con quiere mandarle un correo a... vamos a ver, Pablo quiere mandarle un correo a Alanis. Entonces, el mensajito primero va a pasar desde la capa de aplicación, va a ir bajando y va a irse encapsulando y luego va a llegar a la computadora de Alanis y se va a desencapsular, ¿verdad? Va a empezar el proceso de quitar cada una de las capitas. Va agregando pedacitos o porciones a cada una de los datos que fueron fragmentados o segmentados como pedacitos de lechuga, ¿verdad? Lo que hemos hablado. Bueno, entonces dice que en esta parte vamos a hablar de IPv4 y no solo de IPv4, sino también de IPv6, que son los dos protocolos principales de la capa de red. La capa de red realiza 4 operaciones básicas. 1. Direcciona los paquetes hacia el fin, hacia la terminal. 2. Encapsula, le agrega otra parte más a los datos. Recuerden que cada parte de los datos, cada porción de datos se corta, ¿verdad? Se segmenta en pedacitos. La capa 2 le agrega un pedazo, ¿verdad? Un extra. Y aquí viene la capa 3 encapsulando y agregándole la parte de IPv4 y IPv6. Enruta el paquete. En la capa 2 trabajaba a nivel de switch, todo lo que tenía que ver con MAC y con tramas, y ya no, ya la capa de red, que es la que estamos, trabaja con todo lo que tenga que ver con routers, ¿verdad? Ya él en ruta, ya busca el camino. Y también es parte de la parte de desencapsular, ¿verdad? Cuando depende, porque si vamos a, más bien leemos, sería lo opuesto, ¿verdad? Quitar la etiqueta a la cápsula. Si baja, encapsula, y si sube, más bien desencapsula. En algún momento que tengan alguna duda me indican, abren el micrófono y me la hacen o me detienen, porque cuando proyecto no puedo ver los mensajes, ¿de acuerdo? O me sirve más que me lo pongan por el chat. Bueno, aquí vienen en esta parte del direccionamiento de la capa de red, ya los datos se conocen como paquetes. Como paquetes están los datos acá y se les agrega una IP, la IP en el encabezado, en una cabecita. Esta parte de acá es cabeza, ¿verdad? Como una extra a la información, que es parte del proceso conforme se mueven las capas, que cada capa le pone un pedacito más, ¿verdad? En en esta en este capítulo, el paquete IP será examinado por todos los dispositivos de capa red, o sea, todos los routers. El direccionamiento IP no cambia de origen no cambia de origen a destino. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver qué es direccionamiento IP. Pero cuando vi la MAC, yo les decía a ustedes, bueno, Leandro y Melania, la MAC es como su cédula, ¿verdad? Y la IP va a ser como dónde viven, en dónde viven. Entonces, la MAC no puede cambiar, la IP sí, porque yo la puedo configurar. La IP yo se la puedo cambiar en el proceso, pero cuando un pedacito de lechuga sale, ya para ir de su origen a su destino, no va a andar cambiando de IP. Ya él con la que salió se queda. Aquí habla de NAT, ¿verdad? De que de que la IP sí cambia, ¿verdad? Pero esto es un tema más profundo y que no se ve acá.
Si hay un proceso de cambio porque es necesario, no hay tantas direcciones públicas en las redes privadas para que todos salgan con la misma dirección al internet. Si hay un cambio, pero se llama, es un proceso de traducción de direcciones y ya es aparte. Por el momento lo que nos interesa es que esa IP, nuestro origen y nuestro destino se mantienen. Dice, IP está destinado a tener una sobrecarga baja y puede escribirse como, ¿por qué baja? Porque él no hace muchos cálculos ni mucho trabajo, sin conexión, servicio mínimo, independientemente de los medios. Él en realidad no tiene mucho trabajito, es asignarle la IP y definir en la tabla de búsqueda por cuál camino va a ir. A él no le interesa, independientemente de los medios, lo que dice es que a él no le interesa si va por inalámbrica, si va por coaxial, si va por par trenzado. A él no le interesa eso. Eso no significa que no es importante en el proceso, es que a esta parte de la capa, a la 3, no le interesa ese proceso porque hay otras capas que se dedican a preocuparse por esas situaciones de los medios. ¿De acuerdo? Entonces él solamente se va a encargar de poner IP. Dice, no establece ninguna conexión con el destino antes de enviar. Por eso dice sin conexiones. Ok, vamos a ver. Él lo único que hace es como enviar una carta y él lo único que hace es poner, cuando ustedes envían la carta le pone la dirección de la persona que envía y la dirección de la persona que recibe. Eso es todo en el sobre. Eso es lo que va a hacer esta capa. A él no le interesa si el paquete va en bicicleta, en carro, en avión a ser enviado a su destino. A él no se preocupa si el paquete no le llegó a la persona, si la carta no le llegó a la persona. Eso no lo toma en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces no se necesita información de control. Él no sincroniza. Recordemos que cuando hemos visto las capas hay una de las capas que sí sincroniza. Él no sincroniza. Él no tiene checks a secas. Recuerden que vimos los 3 tipos de formas de comprobar si algo se había perdido: de redundancia cíclica, de verificación de errores vertical, horizontal. Él no se preocupa por eso. Él no es el trabajo de él, ¿de acuerdo? El destino recibirá el paquete cuando llegue, pero no se envía, tampoco le llega, no le van a llegar una respuesta de la persona diciéndole que sí le llegó la carta, no. El trabajo de él es meramente ponerle la dirección de origen IP y la dirección de destino IP, simple y sencillamente. Aquí dice que todo lo que es orientado a la conexión lo trabaja otro protocolo que normalmente es la capa de transporte. Ya eso lo vemos más adelante, como TCP o UDP ya lo trabaja la capa de transporte. Por el momento él no es orientado a la conexión, no busca hacer amistades con sus amigos antes de mandarle algo, simplemente pone una IP origen y una IP destino, dependiendo del protocolo que se trabaja, ¿verdad? Entonces, dice que el mejor esfuerzo, IP es el mejor esfuerzo, IP no va a garantizar la entrega, IP ha reducido la sobrecarga ya que no existe ningún mecanismo para reenviar los datos que no se reciban, IP no espera reconocimientos, IP no sabe si el otro dispositivo lo recibió o no lo recibió. Eso hace también que la comunicación sea más constante, ¿verdad? Porque recuerden que si vamos a estar confirmando, cada vez que esperemos una confirmación, va a ser la conexión más lenta. Independencia de los medios, lo que ya habíamos hablado, no importa. Bueno, vamos a leerlo de acá. IP no es confiable, no puede administrar ni corregir paquetes no entregados ni corruptos. Ok, a él no le interesa, vamos a lo mismo, a él no le interesa si el paquete se dañó, se perdió, llegó la mitad, si se lo mandaron o no se lo mandaron. Él lo único que es, toma la carta y le agrega el paquete y le agrega la IP destino y la IP origen. Eso es todo. Y bueno, y en ruta. IP no puede realinear los paquetes en secuencia, o sea, no puede ordenarlos cuando lleguen a su destino, no tiene esa capacidad, eso lo hace otro protocolo. IP depende de otros protocolos para esas funciones, para todo eso, para lo que sea, retransmitir un error, organizar, corregir paquetes que están corruptos o que no fueron entregados. IP es independiente de los medios.
A IP no le interesa si va en cable, en fibra, en cobre, en UTP, inalámbrica, a caballo, en bicicleta. Esta materia es como muy redundante. Ok, dice la capa de red establecerá, esta capa sí, ya uno de los trabajos aparte de poner IP, es que a él le toca definir la unidad de transmisión máxima. Él lo que va a decir es establecer cómo se van a segmentar, qué tamaño va a llevar el paquetito de los datos, cómo se va a dividir. Ok, así, por ejemplo, los paquetes acá van a 100 megabits. Entonces aquí van a 1.4, 1.5. Entonces, pues no pueden pasar tantos por aquí. Entonces es necesario segmentar y dividir para el paso por los seriales. Y él se encarga de eso, digamos, de decir qué tanta información va a ser enviada a través de un medio. ¿Qué tanto se va a dividir ese paquete? Va a decir, bueno, vamos a hacer 10 pedacitos de 1 mega cada uno para que puedan estar pasando. Esa parte de hacer los pedacitos para que puedan pasar por medios más pequeños provoca latencia. Latencia es un poco de pérdida de tiempo porque el proceso de hacer el picadillo necesita, o sea, a la hora de hacer el picadillo o los pedacitos o fragmentar, yo trato de ponerles nombres diferentes, o hacer pedacitos de lechuga de la información, requiere tiempo. Entonces, y aparte de que cada router, que son los que tenemos aquí, procesa esa información, entonces todo ese proceso de fijarse en mi tabla, a ver si va aquí, si va a esta red o si va a otra, todo eso requiere tiempo y se va perdiendo, o sea, se va generando una pequeña demora. Ipversión 6 no necesita hacer pedacitos de fragmentos, él no necesita hacer esto. Okay, la estructura de su encabezado de encapsulación no necesita hacer pedacitos de lechuga. Los puede hacer sí, y los hace cuando, por ejemplo, hay máquinas que están configuradas con IP versión 4 y otros procesos que están con IP versión 6, es necesario que se dé la dualidad. Entonces sí podríamos agregarle, como vamos a ver más adelante, o sea, cosas para que él fragmente, pero solo porque se da esta situación, pero él no necesita fragmentar. Y por aquí dice el ejemplo que, bueno, que el router pasa ese pequeño trama o información Ethernet a una WAN más lenta, va a necesitar una unidad de transmisión máxima más pequeña porque el cable serial pues no da el mismo ancho de banda que un cable Ethernet. Paquete IP versión 4, bueno. Entonces dice que el encabezado tiene varios propósitos: garantizar que el paquete se envíe en la dirección correcta, o sea, que le llegue a la persona que debe de ser. Contiene información para el proceso de las capas en varios campos. Contiene información de las capas superiores también. La información del encabezado es utilizada por todos los dispositivos, por todos los routers, esa información que tiene. Partes del encabezado, que de hecho vienen en la próxima diapositiva. Bueno, este encabezado, toda la información está en binario, contiene diferentes campos con la información, se lee de izquierda a derecha. Los dos campos más importantes son la IP origen y la IP destino. Los protocolos pueden tener una o más funciones. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería la IP origen? Por ejemplo, que el paquete salió de la 192.168.10.7. De ahí salió el paquete. Y va para, ¿cuál es la red destino? La 30.4. ¿Okay? Eso va a ser lo más importante que tenemos que aprender en este paquete, que se le debe de agregar al paquete, a la información, estos datos, y se convierte en un paquete. ¿Qué es el time to life? Es un tiempo de vida. Este tiempo, cada vez que él dé un salto, va a ir disminuyéndose, y de forma que si algún paquete se perdió en la red, cada vez que pase de un router a otro, porque los routers los van pasando, va descontándose, y si se pierde, en algún momento va a llegar a ser cero, y simplemente el router lo descarta para que no se quede el paquete de por vida dando vueltas. Vamos a ver el protocolo. Ok, el protocolo no viene ahí, pero el protocolo me va a decir si es
No, esto me lo dice la versión. Ay, no recuerdo lo que era el protocolo. Vamos a ver. Ok, este protocolo es de la capa que sigue. En la capa que sigue esta va a decir si es TCP o UDP o ISMP. Entonces esta hace referencia a la capa siguiente, superior. El chequeador del encabezado para saber si el encabezado, no si todo el paquete, porque a él no le interesa si el paquete llegó bien o llegó mal, solo si la parte del encabezado de esta que se agregó está bien, tiene una identificación, tiene banderas, tiene fragmentos, el tamaño total. Este lo que me dice es calidad de servicios, quién va primero, si voz, video. La versión me dice si es versión IP versión 4, IP versión 6. Y aquí podemos ver todo ya un poco más detenido, la versión, si es IP versión 4, IP versión 6, la calidad de servicios, quién va primero, video, datos, la suma de comprobación para ver si hay un daño, pero solo en la parte de IP versión 6, poniendo la IP, el tiempo de vida, que ya lo vimos, que cuando llega a 0 se descarta, el protocolo de internet, el protocolo se refiere al protocolo que sigue, cómo va a trabajar ese protocolo y la dirección IP origen y la dirección IP destino, que es lo más importante de este proceso, que se le agreguen estos dos datos. En IP versión 6, bueno, ¿por qué sale IP versión 6? IP versión 6, bueno, y la IP versión 4 se quedó ya sin direcciones públicas, ya no alcanzaron, entonces, y la cantidad de dispositivos que se quieren conectar a la internet sobrepasó eso. Entonces, como hay falta de conectividad de extremo a extremo, para que, como no alcanzaban, se crearon procesos para hacer que esas direcciones públicas rindieran, ¿verdad? Por ejemplo, como NAT, eso es un proceso que se creó para poder hacer que duraran un poco más. Pero NAT le dio una mayor complejidad a la red, fue como algo que solucionó, una solución temporal al crecimiento que se estaba dando en internet, pero empezaron a verse problemas secundarios en los encabezados de las direcciones. NAT también hace que se hagan latencia, ¿verdad? Retardos en la transmisión de los datos y genera también que sea necesario solucionar problemas en la red. Por eso aparece entonces IP versión 6 como una solución a esos problemas de agotamiento de direcciones IP versión 4. Bueno, características. IP versión 4 era de 32 bits, y ahora IP versión no, IP versión 6 ahora es de 128 bits. ¿Y qué tanta cantidad de direcciones IP nos da? Nos da 10 elevado a la 36. Esta cantidad, muchísimas. Entonces, dice que en IP versión 4 pues nos daba esta cantidad de acá, y IP versión 6 sube a 340.000 millones de direcciones, que en realidad es muchísimo. IP versión 6 salió para vencer las limitaciones de IP versión 4, por lo que ya tampoco va a necesitar de NAT. Fue desarrollado por la IETF, tiene un manejo mejorado del paquete, los encabezados que acabamos de ver son más simplificados, hay menos, y elimina NAT porque ya hay direcciones para todos, ya no es necesario aplicar NAT para que nos alcancen las direcciones. ¿Cuáles son las partes del paquete de IP versión 6 que ustedes tienen que tener? Bueno, que la dirección IP origen, la dirección IP destino, solo que va a ir ahora en 8 bloques de hexadecimales, porque ya ahora son 128 bits. Bueno, pero igualmente va a tener el límite de que el límite por si algo pasa con el paquete, pues que no se pierde, ¿verdad? A la hora de andar saltando, que se descarte, que no quede ahí enciclado por vida. Va a tener la versión, va a tener el tráfico para decirme a mí, bueno, cómo vamos a ir, la calidad de los servicios de los datos, cómo van a viajar. Va a tener la label, la etiqueta. ¿Y qué cosas no tiene? Bueno, más en la siguiente diapositiva también se habla de las partes. ¿Qué cosas no tiene? Bueno, no va a tener el desplazamiento, las banderas de fragmentos no las va a tener porque él no fragmenta.
no va a tener los checks de los encabezados y el señalador. Ustedes, de hecho, con solo ver la imagen se ve más liviana, ¿verdad? Que si tiene la versión, el tráfico, si la calidad de servicios, dándole prioridad a videos, la etiqueta de los flujos. Son protocolos que sirven para definir el tamaño de que van a estar viajando los datos, en este caso de 20 bits, la longitud de carga útil. Esto lo que va a decir es qué tanto va a viajar el paquete antes de que sea descartado. La relación con la siguiente capa, con la capa de transporte, donde va a decir si va a trabajar con ICMP, TCP o UDP, los saltos para el tiempo de vida y la dirección IP origen y dirección IP destino. Características del encabezado. Se puede hacer una extensión a los encabezados, proporciona información adicional. Es utilizado cuando se trabaja con esta parte mixta de IP versión 4 y IP versión 6, son opcionales, se colocan en el encabezado de IP versión 6 y la carga útil, y puede utilizar para fragmentar en caso de esto, para seguridad o soporte. Bueno, ¿cómo se toma la decisión de que se envía un paquete o no? Los paquetes siempre se crean en la máquina origen, ¿verdad? En la máquina origen. Por ejemplo, aquí dice que un host puede enviar el paquete de 3 formas diferentes. Yo me lo puedo enviar a mí mismo para comprobar que toda mi información esté correcta. Es como autopinguese a esta dirección, la lookback de usted, que es la 127.0.0.1, es una IP creada para que usted haga pruebas con usted mismo para ver si usted está funcionando. Puedo mandar un paquete a alguien interno de mi red interna en la misma LAN, o puedo también mandar un paquete a alguien externo que no está en mi LAN, que esté en otra. Por ejemplo, este es el caso, que salga a otra red remota. ¿Cuál es mi LAN? Mi LAN es esta que está acá. Esto es mi LAN. Cuando no he necesitado de un router para poder moverme a otro lugar. Entonces es muy importante saber identificar que la LAN es esta de acá. Dice, decisión de envío. El dispositivo de origen determina si el destino es local o remoto. El método de determinar eso lo hace. Bueno, en IP versión 4, el origen utiliza su propia dirección IP y su máscara. Cada máquina va a tener su IP, su máscara y gateway. Gateway es esta puertita que está aquí, este punto o puerta de salida. De hecho, si fuéramos a un aeropuerto, entonces vamos al gateway, es como la puerta de embarcación. Entonces dice que en IP versión 4 va a necesitar su IP, la máscara, pero también va a ocupar la dirección IP del destino hacia donde va. En IP versión 6, el origen utiliza la dirección de red y el prefijo anunciado para el router. O sea, ya no, aquí en IP versión 6 no se llama máscara, se llama prefijo. Y lo que me dice es qué parte, la máscara y el prefijo me dicen qué parte es de red y qué parte es asignada para una computadora o para un host. Esto es para hacer las búsquedas en las tablas. Gracias a la máscara o al prefijo yo sé definir hacia dónde voy. Qué partes de red y qué partes de host. El tráfico local se desconecta de la interfaz de host para ser manejado por un dispositivo intermedio. Cuando vamos a otra red, entonces dispositivo es intermedio. Él nos tiene y él también es intermedio. Ellos se van a encargar de ayudarnos a llegar al otro lado. El tráfico remoto se reenvía directamente a la puerta de enlace predeterminado. O sea, si voy para otro lugar, si voy para Milán, voy a borrar un poquito aquí. Si voy para Milán, él se va a encargar de mandarme para la misma computadora que está en Milán, por ejemplo, para esta. Pero si voy para una red afuera, entonces el gateway del router es el que me va a permitir salir hacia otra red. Pero siempre son dispositivos intermedios, tanto el switch como el router son dispositivos intermedios. Yo les dejo a ellos el trabajo. El gateway, bueno, el famoso gateway predeterminado. Un router o un switch de capa 3. También hay switch que son así como que tienen un sol, digo yo. Esos son switch, pero también podrían trabajar como router. Se llaman switch de capa 3.
¿ok? Pueden ser configurados para tener una puerta de enlace predeterminada. Las características que debe tener la puerta de enlace predeterminada, el gateway, debe tener una dirección IP en el mismo rango que el resto de la red. O sea, no puedo decir que el gateway va a ser 20.1 y todas mis computadoras tengan la IP 10.2, porque no coincide el 10 con el 20. Tiene que ser, si él es 10.1, yo tengo que ser, si él es 20.1, yo tengo que ser 20.2. O sea, todo tiene que tener relación, las máquinas con el gateway. Ok, puede aceptar los datos de la LAN y es capaz de reenviar el tráfico fuera de la LAN y puede enrutar a través, o sea, puede mandar el paquete a través de redes. Si un dispositivo no tiene una puerta de enlace predeterminada o una puerta de enlace predeterminada incorrecta, su tráfico no va a poder salir. O sea, esta es mi maquinita y si a mi máquina yo no le pongo el gateway, yo no voy a poder, si yo no la tengo, ese gateway, yo no voy a poder salir a ningún lado. O si está ese gateway mal, me va a dar error y no voy a poder ir a ningún lado. El host conocerá la puerta, ese gateway lo va a conocer y ipv 4 envía el gateway a través de una solicitud de router que se llama RS o puede configurarse manualmente. Entonces en ipv 6 se puede solicitar a través de un mensaje de RSA o se configura manualmente, y en ipv 4 la podemos poner con la mano también manualmente en las máquinas o nuestro DHCP nos lo puede dar, tanto el DHCP del router como un servidor DHCP. O sea, él nos lo puede dar si lo configuramos, o podemos tener un servidor que sea DHCP que tenga la información del gateway también y que se las ponga a las máquinas. Aquí lo importante, no importa si llegó en servidor, de router o a mano, pero que las máquinas lo tengan para poder ir a otras redes. Un gateway es una ruta estática que será una ruta de último recurso en la tabla de enrutamiento. O sea, el primero va a ser revisar la tabla y pues si no hay por dónde, entonces si no hay dónde en la tabla de enrutamiento, significa que va a salir a algún lado, ¿verdad? Todos los dispositivos de la LAN necesitarán un gateway de router si tienen la intención de enviar tráfico a otra red. Si tienen las ganas de salir, van a tener que tener un pase de gateway para poder salir. Si no, se van a quedar encerrados en la casita, compartiendo solo en familia con sus burbujas. Las tablas de enrutamiento. Bueno, los hosts tienen tablas de enrutamiento. Yo puedo ver en Windows mi tabla de enrutamiento con el comando netstate-r para ver la tabla de enrutamiento. Tres secciones mostradas por estos comandos son las interfaces, son todas las potenciales interfaces para poder hacer direccionamiento de la Mac que tenemos, la tabla de enrutamiento en ipv 4 en ipv 6. Entonces, bueno, vemos el comando, vemos la tabla de enrutamiento y podemos ver todas las posibles redes, tanto a nosotros mismos, recuerden estas que estaban aquí que eran las loopback, a nosotros mismos, como también que tenemos un gateway acá que es el 10.1 y que podemos salir a través de esta interfaz para otras redes. Introducción al enrutamiento, división de reenvío de paquetes del enrutador. Bueno, entonces, ¿cómo trabaja esto? ¿Qué sucede cuando el enrutador recibe la trama del dispositivo del host? Que ya se sabe que entonces el paquete es recibido, el paquete es enviado de la PC1 a R1. En R1 dice desencapsula la capa 2 para poder leer el encabezado de la capa 2. Dice, ok, el router 1 examina la IP destino en su tabla, ¿verdad? En su tabla. Y el router indica que ese paquete no está dentro de la red de él y que debería ir salir al otro lado. Entonces vamos a verlo. Viene el paquetito acá que dice la IP destino es la 10.1.1.10, ¿ok? Entonces viene paso 1, viene por acá, llega aquí y él va a revisar que el paquete va para la 10.1.1.10. Entonces esta es la tabla de ese router. Reviso, 10.10.1.10, no. 10.10.1.10, no. 10.10.1 y vean que como trae la máscara, como coincide en la parte de la máscara los primeros 3 octetos, que son 24 bits,
Dice, ah, sí, yo lo tengo y sé que para ese, que si un paquete va para esa red, va a tener que irse a R2, ¿ok? Y entonces lo manda a R2. En R2 vuelve a hacer la misma pregunta, ve la tabla de enrutamiento de R2 que no nos la pusieron y entonces revisa su tabla y si lo tiene, entonces lo envía por la interfaz que debe de salir para poder llegar y así es como el paquete llega a su destino. O sea, todos los routers van a tener una tabla de estas para saber qué hacer con los paquetes. Son las tablas de routing. Tabla de enrutamiento de IP del router. Hay 3 tipos de rutas en la tabla de enrutamiento de un router. Hay 3 formas. Conectado directamente, que es una C. Estas rutas son agregadas automáticamente, o sea, usted no las configuró, ellas solitas se ponen siempre que la interfaz está activa y tenga una IP. Ella aparece solita. Entonces él va a tener que esta es conectada directamente y que esta es conectada directamente, porque si usted logró configurar estas IPs de cada un lado, va a aparecer solita. Remoto, estas son las rutas que el router no tiene una conexión directa, pero se pueden aprender. ¿De qué forma? Yo puedo decirles, y esto es muy importante, yo puedo decirles de forma manualmente, usted conoce las 2 que tiene pegadas, pero usted no conoce esta que está despegada. Usted conoce lo que usted tiene cerca, lo que usted tiene en cada brazo, en el derecho y en el izquierdo, pero usted no tiene lo que tiene lejos, no lo conoce, porque lógicamente está lejos. Tenemos 2 formas. Hacerlo nosotros manualmente, que solo se hace en redes pequeñas, lógicamente por la dificultad. Y la otra es dinámicamente. Es utilizando protocolos de enrutamiento que ellos lo que hacen es hacer amiguitos y compartirse la información. Y eso es lo que a mí me gusta, hacer amiguitos, porque a mí no me gusta hacerlo manualmente. Entonces, usted lo que hace es, tiene varias formas de crear amiguitos y hay varios protocolos de enrutamiento que vamos a ver en CCNA2, por ejemplo. RIP, EIGRP, router RIP, EIGRP o SPF. Hay varias formas de hacer amiguitos. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Bueno, yo soy un router R1, yo me pongo a mí misma, cuando trabajo así dinámicamente, digo quiénes redes me tocan y él es R2 y él dice cuáles redes lo tocan y luego simplemente como buenos amiguitos el paquete tiene un mensaje que dice, han hecho amistad, han hecho adyacencia. Han hecho amistad y ellos, como buenos compañeritos, el R2 le dice, yo tengo estas redes a él, a través de saludos, así se llaman, a través de mensajes de hello, de saludos, y él le dice, yo tengo estas redes, te las paso a ti, y se vuelve aquello en una red de unas amistades increíbles de routers, que bueno, jamás pensadas. Y aquello parece cuento. Ruta predeterminada, bueno, reenvía todo el tráfico a una dirección específica cuando no hay coincidencia. Una ruta predeterminada es decirle, bueno, si no hay ningún camino para mandar este paquete, le voy a configurar una ruta que me tire los paquetes aquí. Si ya no encontró camino, mándemelos ahí. Eso es una ruta predeterminada. El enrutamiento estático, recuerden que vimos entonces 2 formas, manualmente o dinámicamente. Vamos a ir a ver manualmente. Una ruta estática debe de configurarse manualmente, debe de ser ajustado manualmente por la persona, o sea, tiene que usted ir y hacerla. Es bueno para redes pequeñas porque de ahí hay que hacerlo manualmente y se utiliza a menudo junto con un protocolo de enrutamiento dinámico para configurar una ruta predeterminada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estructura para crear una ruta estática? Es decir, en cada router decirle IP route, la ruta que yo no tengo cerca con su máscara y por dónde tengo 2 opciones, o decirle por dónde tiene que saltar, o sea, esta IP que vemos aquí, la .226 es esta de aquí. Yo tengo que decirle a dónde tiene que saltar para poder encontrar esa ruta, tengo 2 opciones, o decirle salga por la giga, la otra opción es no hacerlo así, y decirle en esta parte de acá, no hacerlo así, y decirle que salga por la giga 001. Esas son las 2 opciones que tengo. O decirle manualmente por qué giga salga para que vaya a conseguir esa ruta, o decirle qué brinco de conejo tiene que hacer, un brinquito, ¿verdad?
tiene que hacer para poder llegar a esa ruta. Claramente va a hacer ese brinquito de datos por medio del cable, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo un poquito por fuera para que se vean que aquí es donde está la IP, que se dio un salto. Y bueno, aquí lo que dice es que las rutas estáticas me permiten, cuando alguien no está disponible, configurar una ruta estática para que se vayan los datos, aunque no encuentre el camino, para que haga cierto, ok, no lo encontró, pero no importa, váyase por ahí. Esa ruta no es como muy recomendada, hay que tener mucho cuidado porque también hay apertura a los intrusos. Y las dinámicas es lo que yo le decía, ok. Yo voy a decir quién me toca a mí, que es él, y él va a decir que lo toca él y él, y luego nos vamos a cambiar la información y vamos a actualizar nuestras tablas y se formó una carita feliz porque fuimos amigos. Detecta redes remotas, mantiene la información actualizada. La ventaja de esto es que cualquier cambio, ellos constantemente se están actualizando cada cierto tiempo, depende del protocolo que utilicen, y pues no tienen que hacer ustedes los cambios. En cambio, en el método anterior, ustedes sí tenían que hacer los cambios manualmente. La ventaja también es que depende del protocolo que utilicemos, él toma decisiones para ir al mejor camino y buscar nuevas rutas óptimas cuando el camino, si pasa algo con el cable, por ejemplo, que este cable se dañó, entonces él también tiene la opción de revisar su tabla y si hay otro camino, pues entonces manda la información por ese otro camino. Él es súper inteligente. Esta parte de enrutamiento. Ok, la tabla, ¿cómo se ve esa tabla que se hizo para poder mandar los datos? Aquí es un show de R1 y pues esta información me dice qué es cada cosa y aquí puedo ver las cosas configuradas. S me dice que es una ruta estática, ¿la ven acá? O me dice el protocolo que se está utilizando, O me dice que es OSPF. C, que es una red conectada directamente, o sea que ella la tiene pegada en la pura par del router. La link local es el que me da la IP de gateway que configuré. La IP de gateway es para ese lado de esa red es la .1 y tiene también otra red de otro lado, otra conectada directamente y otro gateway. Entonces pues estas son las letras de todo lo que viene en la tabla. Eso sería.